Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. ¿Cómo se deben haber sentido los discípulos al perder a su maestro, su rabino? Probablemente estaban tristes, ¿verdad? Probablemente llenos de duelo, de dolor, quizás asustados porque el futuro era incierto. Sin embargo, en un día de Pentecostés, como el que recordamos hoy, el Espíritu de Dios llegó trayéndoles valor, trayéndoles fuerza, trayéndoles denuedo y sobre todo paz. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios por aquellos a los que impactó? Vemos muchos lugares en la Escritura donde el Espíritu de Dios se refleja ante las personas que están alrededor de la Escritura. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, Moisés, el Espíritu de Dios lo inspiró cuando se acercó a él por medio de la zarza que ardía. También vemos cuando Elías halló fuerzas en el viento suave, cuando Dios se le presentó en ese viento apacible. Y para los discípulos que estaban en el aposento alto, en el cuarto alto, fue una palabra de gracia que transformó su vida y transformó las de otras personas que ellos estaban acercándose. ¿Qué puede hacer el Espíritu de Dios hoy por nosotros? El Espíritu de Dios es probablemente algo diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Lo podemos ver manifestado en diferentes maneras. La Escritura, por ejemplo, nombra que el Espíritu es el Espíritu de verdad, él es de vida, es el consolador, él es intercesor, entre todos los nombres que Dios le da. Y también hoy vamos a mirar un texto que escribió Pablo, el apóstol Pablo, donde él explica a la iglesia romana un poco sobre lo que es el Espíritu de Dios. As we reflect today in the scripture for today, we can remember that today is Pentecost, and the disciples, at the moment that they encountered the Holy Spirit of God, they felt grief, they felt sadness in their heart. They were full of grief because they were missing their teacher, their rabbi. And the Spirit of God came to them at that moment, arrived bringing courage, strength, and overall things, bringing peace to their lives. Today, we're going to reflect on the Spirit of God, and we can also think on what happened with the Spirit of God among the scripture. For example, we can see different people that had an encounter with the Spirit of God. For Moses, for example, it was the burning bush that provided inspiration. And Elisha found strength in the soft wind when the Holy Spirit was revealed to him. And the disciples in the upper room, they found grace and they were transformed by the Holy Spirit. What can the Spirit of God do today for us? We have to ask ourselves. And today we're going to see the scripture in Romans where the Apostle Paul is talking to the church about the Spirit of God. We see different scriptures talking and saying different names for the Spirit. For example, we see that it's the Spirit of truth, the Spirit of life, the Comforter, and the Intercessor. El libro de Romanos que estamos reflexionando hoy es el sexto libro del Nuevo Testamento, es una de las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, y es la más larga. El propósito principal de Pablo escribiendo esta carta fue hablar sobre la salvación de Dios, de Cristo, a los romanos. La epístola entonces considera que es el legado teológico más importante de Pablo y como dije, una de las cartas más largas. La mayoría de los especialistas dicen que Romanos fue escrito alrededor de los años 55 al 58 después de Cristo, pero todavía sigue hablándonos. So the book of Romans is the letter that the Apostle Paul sent to the Roman church, and it's talking about the salvation that Jesus Christ provides. The main purpose is talking about that, about the salvation. And it says to be the longest letter of Paul, and it was written around the years 55 to 58.
after Jesus died. Comienza el texto diciendo, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. So the text says like this: we know that the whole creation has been groaning in labor pains until now. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly while we wait for adoption, the redemption of our bodies. Nosotros sabemos que hemos sido creados por Dios y que somos imperfectos, pero por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios, porque somos imperfectos. Necesitamos la intervención de Dios en todo lo que hacemos por nuestra imperfección. Según el autor, todos gemimos y todos pedimos a Dios, ¿verdad? Todos oramos al Señor, ¿verdad que sí? Todos lo hacemos todos los días. Pero en esas diferentes situaciones de nuestra vida en que nosotros gemimos, no necesariamente gemimos o pedimos de la mejor manera. El Espíritu nos recuerda esa necesidad profunda de una relación con Dios. Y el Espíritu es el que nos enseña, como dice el apóstol Pablo, a cómo pedirle a Dios. Y nos dice que nuestra esperanza proviene de Dios. So the text today reminds us that as we are created by God, we are imperfect beings. We need the intervention of God in everything we do. And the writer is saying that we all ask God for things. We pray to God. We groan to God. But the Spirit is the one that helps us in that process, because not necessarily we know how to God to go in and connect to God. So the Spirit of God is the one that is helping us how to pray. And also the Spirit of God is the one that gives us hope in our needs. El texto continúa diciendo, porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. So the text says, for in hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what is seen? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. El Espíritu de Dios es entonces el que nos enseña a esperar. Nos dice, hay esperanza. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda cuando no tenemos esperanza a entender que Dios está presente, que Dios puede escucharnos. Pablo dice que al igual nosotros recibimos la presencia de Dios por medio del Espíritu. Por esto, entonces aprendemos a hablar, aprendemos a ayudar a otros a sanar o a predicar, hacer lo que tenemos que hacer. Todo lo aprendemos por medio del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que está presente, recordándonos a Dios en medio de nuestras situaciones y debilidad. So the Spirit of God, it's what gives us the future hope. The ones that has no hope does not have the Spirit of God in them. And that's why we need the Spirit of God, because we need that presence of God in us. Paul is saying that the Spirit of God is the one that teaches how to act, how to speak, how to heal, how to preach, because the Spirit of God is in us and help us in our weaknesses. El texto entonces termina diciendo, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Escuchen bien esto. No sabemos los que nos conviene pedirle a Dios, pero el Espíritu es quien intercede. El Espíritu es el que pide por nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe
cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Un texto, ¿verdad? Bastante interesante, este verso que acabamos de leer. Dice, likewise, the Spirit help us in our weaknesses, for we do not know how to pray as we ought, but that very Spirit intercedes with sighs too deep for words. And God, who searches the heart, knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Así que lo que Pablo nos está explicando en esta sección es bien importante para nosotros entenderlo. Nosotros realmente no sabemos cómo pedirle a Dios y no sabemos qué pedir. Nosotros siempre pedimos, Señor, dame esto, dame lo otro. Señor, escúchame. Así que Dios tiene que enseñarnos por medio de su Espíritu cómo pedir. Así que del Espíritu aprendemos realmente porque el Espíritu es el que intercede por nosotros, es el que va a Dios con las peticiones y él lo hace, dice el texto, con gemidos indecibles. Quiere decir que lo hace desde una perspectiva bien profunda. El texto nos dice que el Espíritu es quien examina nuestro corazón. El Espíritu sabe cuál es la intención de tu corazón. Si lo estás pidiendo por vanagloria, si lo estás pidiendo por narcisismo o si lo estás pidiendo porque de verdad sientes amor por otras personas o sientes algo especial, sientes ese deseo de servir a Dios. Así que el Espíritu está constantemente ayudándonos en nuestro corazón porque nos examina por dentro y sabe la intención. Y entonces, cuando sabe la intención del corazón, el Espíritu también nos ayuda a tener una intención más de acuerdo a lo que Dios quiere. El Espíritu entonces es quien nos llena también de bendiciones. Cada día es una bendición y recibimos el Espíritu de Dios. Nuestra salud es una bendición. Y como los discípulos, muchos otros recibieron el Espíritu, no necesariamente para hacer lo que querían, sino para proclamar el mensaje, porque necesitamos hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos los que le damos a entender al mundo quién es Dios. Por eso es que hay tanta gente que a veces no cree en la iglesia porque ven cosas negativas. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu nos redarguya, nos llene el corazón, nos inspire, entonces vamos a demostrarle al mundo que verdaderamente el Espíritu de Dios y Dios les ama. Y entonces está, exacto, que está presente en todo. Es el Espíritu de Dios el que nos va a dar el fruto que debemos compartir con otros. So we do not know how to ask. That's what the text says. And we have a very deep need of God. According to the apostle, we need the assistance of the Holy Spirit because the Holy Spirit is the one that goes and requests what we need in groanings that are inexplicable. The Spirit of God searches the hearts of the people. The Spirit of God knows what is the intention of the heart. If you are asking stuff for your glory, or you're asking stuff for the benefit of others. And the Spirit of God is the one that can intercede with the will, within the will of God, and fill our hearts with blessings. Every day is a blessing from God, and that's what the Spirit provides to us. Every day that we stand up and breathe and we see that we're healthy, that's another blessing that comes from the Spirit of God. And the disciples could see those blessings at that moment when they were experimenting the strength to proclaim the message of God and talk according to the will of God. So the Spirit of God is the one that gives us the fruit of God to express to others what God can do in their hearts. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios provenientes del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas hoy? Reflexionemos en esto al acercarnos a la mesa y recordemos cuán precioso es la presencia de Dios, cuán preciosa es
la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Amén. So what are the blessings coming from the Holy Spirit in our lives today? Let us reflect on that as we approach the table and remember that all the blessings that we receive in our lives come from the Spirit of God. Let's think about this as we approach the table. Amen. Amen.